En el corazón verde del planeta, donde la niebla matutina se aferra a los árboles como un velo sagrado y la vida parece respirar al unísono, se extiende la selva amazónica, un santuario que rebosa misterio y belleza. Aquí, cada hoja es un milagro, cada pétalo una obra maestra y cada raíz una red invisible que sostiene el pulso de la tierra. En este reino húmedo y vasto, las plantas no solo crecen, conversan, sienten y hasta se protegen unas a otras a través de señales químicas que viajan bajo el suelo como susurros de una conciencia colectiva que pocos humanos han logrado comprender. Pocas personas saben que la selva amazónica produce cerca del 20% del oxígeno del planeta, y que sin sus plantas, la vida tal como la conocemos simplemente colapsaría. En este bosque infinito, la botánica y la poesía se confunden, dando lugar a un escenario donde la naturaleza despliega su arte más puro y fascinante. Pero más allá de la exuberancia que deslumbra los sentidos, el Amazonas es un delicado equilibrio donde flora y fauna se entrelazan en una danza milenaria. Los árboles ofrecen alimento a las aves, las flores guían a los insectos en busca de néctar, y los animales, al moverse, se convierten en portadores del ciclo vital que mantiene viva esta catedral natural. En cada rincón, en cada brizna de musgo o liana colgante, se esconde una historia de adaptación, de lucha y de armonía. Este documental no solo nos invita a admirar su belleza, sino también a reflexionar sobre nuestro papel en su conservación. Porque al final, proteger al Amazonas es protegernos a nosotras mismos, guardianes temporales de un paraíso que nos fue confiado y que no debemos permitir que se desvanezca entre el humo y el olvido. En los claros del bosque húmedo, donde la luz del sol se filtra a través del espeso dosel amazónico y pinta el suelo con destellos dorados, se alza con un esplendor que parece casi celestial el tawari rosado, Tabebuia rosea. Pocos árboles despiertan tanto asombro como este cuando florece. En medio del verde infinito, de pronto surge un estallido de pétalos rosados que cubren su copa como una nube encendida. Es el anuncio de una metamorfosis natural que transforma la selva en un lienzo de colores suaves y efímeros. Los pueblos indígenas lo llaman el árbol de la esperanza, porque florece justo cuando los vientos cálidos anuncian el fin de la temporada de lluvias, simbolizando la renovación del ciclo vital. Lo que muchos no saben es que el tawari, además de su belleza casi mística, es también un guardián silencioso de la salud humana, pues su corteza contiene compuestos naturales con propiedades medicinales que han sido utilizados desde tiempos precolombinos. Su figura es majestuosa y delicada a la vez. Puede alcanzar hasta los 30 metros de altura, con un tronco recto y firme que sostiene una copa amplia, densa y perfectamente proporcionada. Pero lo que realmente cautiva son sus flores.
campanas rosadas con matices que van desde el lila pálido hasta el magenta intenso, que brotan en racimos abundantes y se abren al amanecer. Durante esos días de floración, el taguari rosado se convierte en el centro de atención del bosque. Miles de abejas, colibríes y mariposas revolotean a su alrededor, atraídos por el néctar dulce que se esconde en el corazón de cada flor. En esos instantes el árbol vibra literalmente con vida. El zumbido de los insectos y el batir de alas crean una sinfonía natural que acompaña el suave movimiento de sus ramas mecidas por el viento. Su hábitat natural se extiende por las zonas más cálidas y húmedas de la cuenca amazónica, donde los suelos son ricos en materia orgánica y el aire está impregnado del aroma a tierra mojada. Prefiere los espacios abiertos dentro del bosque, cerca de los cursos de agua, donde la luz del sol toca sus hojas con constancia. Allí, el taguari cumple un papel ecológico vital, provee sombra y refugio a aves pequeñas, regula la temperatura del suelo y ayuda a evitar la erosión. Durante su floración, su copa se convierte en un festín visual que atrae a los polinizadores más importantes de la región. Los tucanes y loros se posan sobre sus ramas para comer sus frutos alargados y, al hacerlo, dispersan las semillas por la selva, asegurando que la vida continúe su ciclo de expansión. Cada árbol es en realidad una fábrica de biodiversidad. Cultivar un taguari rosado fuera de su hábitat natural requiere entender la esencia de su entorno. Esta especie necesita abundante luz solar y un suelo profundo, bien drenado y ligeramente húmedo. Aunque puede adaptarse a zonas subtropicales, florece con esplendor solo cuando la temperatura permanece constante por encima de los 25 grados. En un jardín tropical, el taguari es una joya. Su sombra amplia y su floración anual lo convierten en un espectáculo natural que recompensa la paciencia del jardinero. Durante su juventud, requiere riego regular y protección contra vientos fuertes, pero una vez adulto, se vuelve resistente, noble y duradero. Quien planta un taguari, dicen los ancianos de la selva, planta también un fragmento del cielo, porque sus flores al caer forman una alfombra rosada que parece una ofrenda de belleza a la tierra misma. El taguari no solo deslumbra por su apariencia, sino que también guarda secretos medicinales que lo han convertido en una especie sagrada para muchas comunidades amazónicas. Su corteza, rica en la pachol y otras sustancias naturales, ha sido usada durante siglos para preparar infusiones que combaten infecciones, alivian dolores y fortalecen el sistema inmunológico. Hoy en día, la ciencia moderna estudia estos compuestos por sus posibles propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Este equilibrio entre belleza y utilidad, entre lo estético y lo vital, convierte al taguari rosado en una de las plantas más completas del bosque tropical. Es la encarnación de cómo la naturaleza combina arte y medicina en una misma forma de vida. Cuando el sol se pone sobre la selva y el aire se tiñe de tonos dorados, el taguari rosado parece brillar desde dentro. Sus pétalos, bañados por la luz crepuscular, se tornan casi translúcidos, como si estuvieran hechos de cristal. En ese momento, el bosque entero parece rendirle homenaje. Los insectos se aquietan, los pájaros cantan más suave y el viento susurra entre sus hojas como si pronunciara su nombre.
Observar un tawari en floración es asistir a una ceremonia ancestral donde la belleza y el tiempo se detienen por un instante. En su silencio, este árbol nos recuerda que la verdadera magnificencia no necesita ostentación. Basta con florecer, aún en medio de la inmensidad, para llenar de vida y esperanza al corazón del Amazonas. Si estás disfrutando de este viaje por los misterios y maravillas del Amazonas, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Ecoflora Documentales. Suscríbete al canal para seguir explorando la belleza oculta de la naturaleza. Deja tu like si valoras la importancia de proteger nuestro planeta y comparte este contenido para que más personas descubran la increíble riqueza de nuestra flora y fauna. Cada acción cuenta y con tu apoyo podremos seguir difundiendo el mensaje de respeto y conciencia hacia la vida que nos rodea. En las orillas donde el río Amazonas se encuentra con la marea del Atlántico, allí donde el agua dulce abraza la salada en una danza eterna, surge uno de los ecosistemas más enigmáticos y vitales del planeta. El reino del mangle, familia Rhizoporaceae. Entre raíces que parecen emerger del propio corazón de la tierra, estas plantas anfibias forman un laberinto natural que desafía las leyes de la biología y la física. Sus troncos retorcidos, sus raíces aéreas que se hunden y emergen en el fango, y su follaje verde oscuro, hacen del mangle una estructura viva, casi arquitectónica, diseñada para sobrevivir donde pocos podrían hacerlo. Pocos saben que estos árboles no solo resisten la salinidad, sino que la transforman. Sus raíces filtran el agua, separando la sal de la vida, y crean una barrera natural que protege la costa del desgaste del tiempo y las tormentas. En los amaneceres del Amazonas, cuando la bruma se levanta como un velo sobre las aguas tranquilas, el mangle se revela en toda su majestuosidad. Es un bosque flotante, un santuario que no pertenece ni al agua ni a la tierra, sino a ambos. Las raíces, como columnas de un templo ancestral, se entrelazan y elevan el tronco sobre la superficie, permitiendo que los peces naden entre ellas y que los cangrejos se oculten en su sombra. Las aves encuentran refugio entre sus ramas, los reptiles descansan sobre sus raíces, y los moluscos se aferran a su madera como si reconocieran en ella la fuente de su existencia. En esta armonía caótica, el mangle encarna la esencia de la adaptación, una fusión entre resistencia y flexibilidad, que solo la naturaleza es capaz de concebir con tal perfección. El secreto del mangle radica en su extraordinaria biología. Las especies de la familia Rhizoporaceae han desarrollado un complejo sistema de raíces aéreas, conocida como raíces zancudas, que no solo les permiten respirar en ambientes anegados, sino también estabilizar el suelo, reteniendo sedimentos y creando nuevas tierras. Es como si el mangle tejiera el borde del continente con sus propias manos, expandiendo poco a poco la frontera entre la selva y el mar. Pero su genialidad va más allá. En un proceso único, estas plantas pueden expulsar la sal del agua a través de sus hojas, exudándola en diminutos cristales
que brillan como polvo de estrellas bajo el sol tropical. De esta manera, el mangle convierte lo inhóspito en fértil, lo imposible en un refugio lleno de vida. El hábitat del mangle es un concierto de sonidos y movimientos. En el silencio de la marea baja, se escucha el croar de las ranas que encuentran hogar entre las raíces, el crujido de los cangrejos violinistas que emergen del fango y el rumor del viento que roza las copas. Cuando el agua sube, el bosque se transforma. Los troncos se sumergen y la superficie se llena de reflejos verdes y plateados. Es en este vaivén constante donde el mangle demuestra su dominio, soportando tanto la sequía como la inundación, nutriendo a un ejército invisible de microorganismos y sirviendo de guardería para peces jóvenes, que más tarde repoblarán los ríos y mares. Su rol ecológico es tan vasto que sin ellos, gran parte de la vida costera colapsaría. El mangle no es solo un árbol, es una comunidad entera que respira, filtra y equilibra. En cuanto a su cultivo, el mangle no es una planta que pertenezca al jardín doméstico, sino al vasto paisaje natural. Sin embargo, su propagación es un milagro por sí misma. Sus semillas germinan mientras aún están unidas a la planta madre, creciendo hasta formar una pequeña plántula flotante llamada propágulo. Esta se desprende y viaja durante días o incluso semanas, flotando en las corrientes hasta encontrar el lugar perfecto donde anclarse. Allí, la nueva vida comienza su ciclo, arraigándose en el barro y levantándose al cielo. Esta estrategia garantiza que el mangle colonice nuevas zonas, extendiendo sus dominios a lo largo de los ríos y costas. Si alguien quisiera replicar su crecimiento en un entorno controlado, necesitaría recrear ese equilibrio salobre, esa frontera entre la vida marina y terrestre que el mangle domina con tanta gracia. Cuando el sol se pone sobre las aguas del Amazonas y las sombras se alargan entre los canales, el bosque de mangles adquiere un tono dorado, casi sagrado. Cada raíz proyecta su reflejo en el agua dibujando una red infinita de vida interconectada. En esos momentos, el aire huele a sal, a tierra húmeda y a eternidad. Observar un mangle es contemplar la sabiduría antigua de la naturaleza, un recordatorio de que la vida no solo florece en lo fácil, sino que prospera en los desafíos. Estas plantas que parecen esculturas vivientes sostienen ecosistemas enteros y defienden las costas del avance del mar. En su silencio, los mangles nos enseñan la lección más poderosa, que la fortaleza no siempre se impone. A veces simplemente se adapta y persiste, uniendo lo que el mundo creía separado, la tierra y el océano, la raíz y la marea, la resistencia y la belleza. En los rincones húmedos y sombreados del Amazonas, donde el aire parece suspenderse entre el calor y el misterio, crece una planta que combina la delicadeza con la advertencia, la belleza con el peligro. Se trata de la ortiga amazónica, Urtica leptophylla, una especie que, a primera vista, podría pasar desapercibida entre la densa vegetación. Sin embargo, bajo su apariencia sencilla, se esconde una de las defensas más ingeniosas de la selva tropical.
pocos saben que, en cada uno de sus diminutos pelos urticantes, la planta guarda un cóctel químico capaz de provocar ardor, picazón y enrojecimiento al más leve roce. Pero esta reacción no es un acto de agresión, sino de supervivencia, un escudo natural diseñado para mantener a raya a los animales que intentarían devorarla. En ese equilibrio entre fragilidad y fortaleza, la ortiga amazónica revela la perfecta lógica del ecosistema que la vio nacer. En los claros húmedos del bosque, donde la luz del sol se filtra entre las copas como un resplandor dorado, la ortiga amazónica levanta su tallo esbelto, coronado por hojas de un verde vibrante, de bordes dentados y superficie aterciopelada. En el viento, sus hojas tiemblan con una gracia casi hipnótica, recordando que la belleza de la selva no siempre se anuncia con flores llamativas o aromas dulces. Las hojas están cubiertas de diminutos tricomas, pelos huecos que actúan como agujas microscópicas capaces de inyectar histamina, acetilcolina y ácido fórmico en la piel del intruso. Sin embargo, más allá del dolor que pueda causar, esta planta cumple un papel vital. Protege el suelo de la erosión, sirve de refugio para pequeños insectos y contribuye a mantener el equilibrio ecológico del sotobosque amazónico. El hábitat natural de la urtica leptófila es tan fascinante como su biología. Crece en suelos ricos en materia orgánica, especialmente en zonas donde el río desborda y deja una capa fresca de sedimentos. Su presencia es común en los márgenes de los caminos selváticos, en los bordes de los riachuelos o bajo la sombra de árboles gigantes que la protegen de la luz directa. La humedad constante es su aliada. Sin ella, la planta pierde vigor y su follaje se marchita. Pero en su entorno ideal, la ortiga amazónica prospera con una vitalidad impresionante, brotando en colonias que tapizan el suelo como un manto verde, creando pequeñas murallas naturales que delimitan territorios y controlan el paso de animales. Es una planta que, sin moverse, logra imponerse con autoridad. Curiosamente, lo que muchos ven como una amenaza, los pueblos indígenas lo han transformado en sabiduría. Desde tiempos ancestrales, las comunidades amazónicas han aprendido a utilizar la ortiga amazónica con respeto y precisión. Conocen la forma exacta de manipularla sin sufrir su picadura y la emplean en prácticas medicinales que sorprenden por su eficacia. Los extractos de sus hojas se usan para aliviar dolores articulares, estimular la circulación y tratar infecciones cutáneas. Incluso, en dosis controladas, sus propiedades urticantes son aprovechadas para reactivar la sensibilidad en zonas del cuerpo afectadas por entumecimiento. Lo que para el forastero es un castigo de la selva, para el habitante del bosque es una herramienta curativa, un recordatorio de que la naturaleza castiga solo a quien la toca sin conocimiento. En los ecosistemas del Amazonas, la ortiga amazónica también desempeña un rol ecológico esencial. Muchos insectos se alimentan de su savia o depositan sus huevos en sus hojas, creando en microhábitats que sostienen la cadena alimenticia. Algunos animales, como ciertas especies de mariposas, dependen de esta planta durante su fase larval, aprovechando su toxicidad como defensa natural ante los depredadores. Así, la ortiga se convierte en una aliada inadvertida de la vida que la rodea. Y aunque sus hojas puedan parecer un obstáculo para el caminante desprevenido, en realidad son testimonio de una sofisticada estrategia evolutiva. En el Amazonas, sobrevivir no significa dominar, sino coexistir inteligentemente. Cuando el día muere y la selva se sumerge en penumbra, la ortiga amazónica parece difuminarse entre las sombras, invisible pero siempre presente. Su silueta se confunde con la de los helechos y las lianas,
pero su esencia permanece vigilante, protegiendo el suelo que la alimenta. En la bruma de la madrugada sus hojas brillan cubiertas de rocío, y cada gota refleja la luz del amanecer como un diamante líquido. Contemplar una ortiga amazónica es reconocer la belleza de lo discreto, de lo que no busca llamar la atención, pero es indispensable para que la vida continúe. En su aparente humildad, esta planta nos enseña una lección profunda, que incluso aquello que hiere puede sanar, que lo que parece pequeño sostiene el equilibrio de lo inmenso. Así la ortiga amazónica se alza como un símbolo de la sabiduría selvática, una flor sin flor, un milagro cubierto de espinas invisibles. En las tranquilas lagunas del Amazonas, donde el agua reposa como un espejo que refleja el verde infinito del bosque, florece con una elegancia casi mística el nenúfar, Nymphaea tetragona, una joya acuática que parece suspendida entre el cielo y la tierra. Su belleza etérea cautiva a todo aquel que la contempla. Pétalos blancos o rosados se abren al amanecer, como si el propio sol las despertara con su caricia dorada. Cada flor se posa sobre un disco verde que flota suavemente en la superficie, un escudo que protege su delicadeza del bullicio del agua y de las criaturas que la habitan. En este santuario de quietud, el nenúfar se convierte en símbolo de pureza y serenidad, una obra maestra viviente que el Amazonas guarda con celo entre sus corrientes silenciosas. En las mañanas brumosas, cuando el vapor se eleva del río y el canto lejano de las aves acompaña el despertar de la selva, el nenúfar se abre lentamente, desplegando sus pétalos con la paciencia del tiempo. Es un espectáculo hipnótico, casi ritual. Las flores emergen del agua como fantasmas luminosos, y su reflejo se confunde con la superficie líquida que la sostiene. Sus hojas anchas y redondeadas cubren grandes extensiones del agua, ofreciendo refugio a insectos, anfibios y peces pequeños. Entre ellas, las ranas depositan sus huevos, los insectos descansan y las libélulas danzan como guardianas del equilibrio natural. En cada centímetro de su estructura, el nenúfar revela la inteligencia silenciosa de la naturaleza, que moldea la vida con una precisión que escapa a toda lógica humana. La Nymphaea tetragona, aunque delicada en apariencia, es una planta resistente que ha aprendido a sobrevivir en entornos de aguas tranquilas y poco profundas, donde la competencia por la luz es feroz. Sus raíces, ocultas en el fango del fondo, se aferran con firmeza al suelo lodoso, extrayendo los nutrientes necesarios para alimentar su esplendor superficial. Esta dualidad entre la fragilidad visible y la fortaleza oculta ha inspirado a muchas culturas amazónicas a ver en el nenúfar una metáfora de la existencia misma. La belleza que se muestra es solo una parte del todo. La verdadera fuerza yace en lo invisible. En el universo espiritual indígena, el nenúfar representa el renacer y la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Para los chamanes, su flor blanca es un puente hacia los sueños y las visiones que brotan del alma del agua. El ciclo de vida del nenúfar es una danza poética entre la luz y la oscuridad. Durante el día, sus flores se abren para recibir la visita de abejas, escarabajos y mariposas que transportan su polen de una flor a otra.
Al caer la tarde, los pétalos se cierran suavemente, sumergiéndose parcialmente en el agua, como si buscaran descanso en el vientre líquido que les dio origen. En esa respiración diaria entre el amanecer y el anochecer, el nenúfar parece sincronizarse con el pulso mismo de la selva, participando en una coreografía ancestral que marca los ritmos de la vida acuática. Cuando sus pétalos finalmente caen, dejan tras de sí un pequeño fruto que se hunde lentamente, liberando semillas que con el tiempo darán origen a nuevas plantas. Así, el nenúfar perpetúa su linaje con una elegancia que solo la naturaleza puede coreografiar. Los científicos han estudiado al Nymphaya tetragona por su capacidad de adaptación y sus peculiares propiedades fisiológicas. Su estructura flotante es una maravilla de ingeniería biológica. Las hojas contienen espacios llenos de aire que les permiten mantenerse sobre la superficie, y sus tallos flexibles resisten el movimiento del agua sin quebrarse. Además, sus flores poseen un sistema térmico propio, capaz de generar calor para atraer polinizadores, una estrategia única en las especies acuáticas. Este fenómeno, conocido como termogénesis floral, permite que el nenúfar mantenga un microclima ideal para los insectos, garantizando su participación en el ciclo reproductivo. Tal sofisticación revela la complejidad de la vida amazónica, donde incluso las plantas más tranquilas esconden estrategias extraordinarias para asegurar su supervivencia. En los crepúsculos del Amazonas, cuando el sol se despide entre tonos dorados y púrpuras, el nenúfar se convierte en un espejo del cielo, un reflejo efímero que une lo terrestre con lo celestial. Su belleza no es más que estética, es una expresión del equilibrio perfecto entre el agua y la vida. Observar un campo de nenúfares en plena floración es contemplar el alma del Amazonas, un lugar donde cada pétalo narra una historia de evolución, resistencia y armonía. Su presencia en las aguas tranquilas no solo embellece el paisaje, sino que mantiene viva la esencia de un ecosistema que respira al compás de sus flores. El nenúfar no grita su existencia, la susurra con la gracia de quien sabe que su silencio también puede conmover. En su quietud yace la poesía más pura del bosque tropical. En los confines más profundos de la selva amazónica, donde la niebla matutina danza entre los troncos y la luz del sol apenas logra filtrarse entre el follaje espeso, surge una joya botánica que los pueblos originarios veneran desde tiempos inmemoriales. El curupaú, Jacaranda copaya. Pocos saben que este árbol, además de ser uno de los gigantes más imponentes de la selva, es también uno de los que guarda los secretos más antiguos del bosque. En ciertas comunidades amazónicas, se cree que el curupaú puede escuchar el murmullo del río y recordar las estaciones de lluvia, pues sus hojas cambian sutilmente de tonalidad cuando el ambiente anuncia un cambio de clima. Este árbol no solo embellece el paisaje con su estampa majestuosa, sino que también simboliza la resistencia y el equilibrio del ecosistema amazónico. El curupaú se yergue con elegancia en medio del bosque trópico húmedo, alcanzando alturas que pueden superar los 30 metros, con un tronco recto, esbelto y de corteza grisácea que se desprende en finas capas.
pero lo más llamativo es su copa, amplia, abierta y coronada por racimos de flores lilas y azuladas que parecen pinceladas de cielo en medio del verde infinito. Cuando florece, el bosque se transforma. Su perfume dulce atrae mariposas y abejas en un espectáculo natural que deslumbra tanto por su colorido como por su armonía. Es un momento efímero, pero mágico, donde el aire parece teñirse de un tono violeta y el canto de los insectos acompaña el vaivén de sus pétalos. Su hábitat natural abarca los suelos fértiles y húmedos del Amazonas, especialmente en las zonas donde el agua fluye lentamente y los nutrientes se concentran en la superficie. El curupaú tiene una relación íntima con la fauna. Los tucanes, loros y pequeños mamíferos se alimentan de sus frutos secos, mientras que varias especies de orquídeas y bromelias epífitas crecen sobre sus ramas, aprovechando su sombra y su estructura para sostener su vida. Este árbol no solo da cobijo, sino que forma parte de una red biológica compleja, donde cada organismo depende de otro para sobrevivir. En su corteza, los insectos depositan sus huevos, y en sus raíces, las micorrizas intercambian nutrientes con el suelo, asegurando la perpetuidad del bosque. Cultivar un curupaú fuera de su entorno natural es un desafío, pero no imposible. Requiere suelos bien drenados, humedad constante y exposición solar parcial. Si se intenta tenerlo en un jardín tropical o en una finca ecológica, hay que recrear las condiciones amazónicas. Riego abundante, sombra ligera y una temperatura constante superior a los 22 grados. En sus primeros años, necesita protección del viento y del sol directo, pues su madera joven es delicada. Sin embargo, una vez establecido, se convierte en un árbol resistente, de crecimiento rápido y de presencia majestuosa. Su follaje semiperenne y sus flores azuladas lo vuelven una elección perfecta para quienes desean un jardín que evoque la pureza y la calma de la selva. Su madera, reconocida por su dureza y su color rojizo, ha sido históricamente apreciada para la fabricación de instrumentos musicales, muebles y artesanías. No obstante, los defensores de la conservación advierten sobre el peligro de su explotación excesiva. En los últimos años, proyectos de reforestación amazónica han devuelto al curupaú su lugar sagrado, no solo como recurso económico, sino como símbolo de belleza viva y respeto por la naturaleza. Su presencia, majestuosa y silenciosa, nos recuerda que la selva aún tiene mucho que enseñar sobre equilibrio y regeneración. Contemplar un curupaú florecido en medio del bosque amazónico es como observar un poema natural escrito con pétalos y raíces. Cada flor es una pincelada de esperanza, cada hoja un susurro del viento ancestral que recorre el pulmón verde del planeta. Y en ese instante, cuando el sol se filtra entre sus ramas, comprendemos que el verdadero esplendor no reside solo en la grandeza del árbol, sino en su papel silencioso como guardián de la vida. El curupaú no solo embellece el Amazonas, lo define, lo sostiene y lo enaltece, como un monumento natural al equilibrio y la eternidad del bosque.
En las profundidades húmedas del Amazonas, donde la niebla se enreda entre los troncos y el murmullo de los ríos acompaña el despertar del día, surge con una elegancia inigualable el palmito real o Euterpe precatoria, una de las palmas más majestuosas y antiguas de la selva tropical. Pocos saben que esta especie, que puede alcanzar hasta los 20 metros de altura, es considerada una palmera solitaria, pues, a diferencia de su pariente cercana, el azaí o Euterpe olearaceae, no crece en racimos o grupos, sino que se alza imponente y solitaria, como una columna viva que desafía el tiempo. Este rasgo la hace aún más enigmática y especial. Mientras otras palmas se multiplican juntas, el palmito real se erige en soledad, símbolo del equilibrio y la independencia del bosque. Su sola presencia basta para transformar el paisaje y su porte, fino y recto, parece sostener el cielo verde del Amazonas. Su tronco, de un color gris claro y textura lisa, se alza con elegancia hasta culminar en una corona de hojas largas y arqueadas que pueden superar los 3 metros de longitud. En el corazón de esa corona se esconde su mayor tesoro, un tallo tierno y blanco, el famoso palmito, considerado un manjar tanto por las comunidades indígenas como por la alta gastronomía. Pero más allá de su valor culinario, el palmito real es una obra maestra de la adaptación ecológica. Sus hojas, que se abren como abanicos naturales, capturan la humedad del aire y canalizan el agua de lluvia hacia las raíces, asegurando su supervivencia en los suelos cambiantes de la selva. En la temporada seca, conserva la frescura de su entorno gracias a su capacidad de almacenar agua en su tallo central, convirtiéndose en una pequeña reserva de vida en medio de la inmensidad verde. El hábitat natural del palmito real se extiende por toda la cuenca amazónica, desde las zonas inundables hasta las colinas más altas del bosque húmedo. Allí convive con una multitud de especies, ranas arborícolas que se refugian entre sus hojas, aves que anidan en su copa e insectos que se alimentan de sus flores cremosas y fragantes. Los frutos, pequeños y de color púrpura oscuro, son un festín para los tucanes, los monos y los murciélagos, quienes a su vez dispersan las semillas, perpetuando el ciclo vital de la especie. Cada ejemplar de palmito real no solo es un árbol, sino un microcosmos, un hogar vertical donde la vida prospera desde la base cubierta de musgo hasta las hojas que acarician las nubes. En él, la naturaleza se entrelaza en un equilibrio tan perfecto que parece coreografiado por siglos de evolución silenciosa. Su cultivo, aunque posible fuera del Amazonas, requiere paciencia y respeto por sus ritmos naturales. Para prosperar, el palmito real necesita suelos ricos en materia orgánica, humedad constante y una exposición a la luz filtrada, semejante a la que ofrece la sombra de los árboles más altos del bosque tropical.
Si se desea tener esta planta en un jardín o finca, es fundamental reproducir la sensación de un entorno húmedo, evitando el sol directo y los vientos fuertes. Su crecimiento es lento, pero constante. Su belleza discreta al principio se vuelve majestuosa con los años. Cuidar de un palmito real en casa es un ejercicio de paciencia, una comunión con el ritmo pausado de la selva, que enseña que la grandeza se construye con tiempo y silencio. Pocos imaginan que detrás de la sencillez de su silueta se esconde un delicado equilibrio ecológico. La sobreexplotación del palmito en algunas regiones ha puesto en riesgo poblaciones enteras de esta especie, pues para obtener su tallo comestible se debe cortar el árbol completo, impidiendo su regeneración. Por ello, los programas de conservación y reforestación amazónica han comenzado a proteger al Euterpe precaria, fomentando su cultivo sostenible y educando sobre su importancia ecológica. Cada palmito real que se salva es una victoria silenciosa para el bosque, un recordatorio de que la naturaleza no debe ser solo fuente de recursos, sino también de sabiduría. Contemplar un palmito real al amanecer es presenciar una escultura viviente que encarna la esencia misma del Amazonas. Sus hojas se mecen suavemente con la brisa, reflejando destellos dorados cuando el sol las roza, mientras el murmullo del bosque parece rendirle homenaje. En su quietud guarda la memoria del agua, del tiempo y del viento. Es una palmera que más que crecer parece meditar, observando el paso de las estaciones y ofreciendo refugio a quienes dependen de ella. En su nobleza, el palmito real no busca destacar, pero termina siendo una de las joyas más puras del trópico, una oda a la vida y el equilibrio que sostiene el corazón verde del planeta. En los márgenes húmedos del Amazonas, donde el aire parece palpitar con el aroma a tierra mojada y la vida florece sin límites, surge majestuoso el marañón silvestre, Anacardium giganteum, un árbol que representa la abundancia y la extrañeza de la selva. Este gigante vegetal, pariente cercano del conocido anacardo, se eleva con una elegancia imponente, alcanzando alturas de hasta 30 metros, con una copa densa que filtra la luz en haces dorados sobre el suelo cubierto de hojas. Su tronco, grueso y de corteza áspera, exuda una savia lechosa que los pueblos amazónicos han aprendido a manejar con respeto y sabiduría. A primera vista, parece un árbol común entre la multitud de verdes que componen el paisaje selvático, pero al acercarse, su fruto revela un misterio de formas y colores que lo distingue del resto. Una drupa brillante que parece un corazón suspendido de un tallo, coronada por una cáscara que encierra el famoso fruto seco. En los amaneceres húmedos, cuando las primeras luces del día despiertan al bosque, el marañón silvestre ofrece una escena de ensueño. Sus frutos, de tonos rojizos, anaranjados o dorados,
Cuelgan como joyas en medio del follaje, reflejando la humedad y atrayendo a tucanes, monos capuchinos y murciélagos que se alimentan de su pulpa dulce. Cada especie cumple un papel fundamental. Los animales dispersan sus semillas, perpetuando el ciclo de vida de este árbol extraordinario. El marañón silvestre, a diferencia de su pariente cultivado, crece libre, sin intervención humana, demostrando la fuerza adaptativa de la naturaleza. Su fruto, aunque similar al anacardo, es más grande y jugoso, con una piel fina y un aroma que recuerda a la resina y a la fruta madura, una mezcla embriagadora que perfuma el aire de la selva. La ciencia ha encontrado en el marañón silvestre una fuente de asombro y utilidad. Su semilla, rica en aceites esenciales y grasas saludables, ha sido estudiada por su potencial medicinal y nutricional. Los extractos de su corteza y hojas contienen compuestos con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, utilizados por comunidades indígenas desde tiempos remotos para curar heridas o aliviar fiebres. Pero más allá de su valor práctico, este árbol encarna una conexión profunda con la cultura amazónica. Los pueblos nativos lo veneran como símbolo de fertilidad y alimento, y sus frutos suelen ofrecerse en rituales o celebraciones, acompañados de cantos que agradecen a la selva por su generosidad. En el marañón silvestre se entrelazan lo espiritual y lo biológico, recordando que en el Amazonas la vida es una danza sagrada entre lo visible y lo invisible. Durante la estación lluviosa, cuando los ríos crecen y el suelo se transforma en un espejo líquido, el marañón silvestre se convierte en refugio para innumerables especies. En su copa anidan aves de colores vibrantes como guacamayos y pericos, mientras que en su tronco, cubierto de líquenes y orquídeas, habitan insectos que participan en el complejo equilibrio del ecosistema. Sus raíces profundas ayudan a mantener la estructura del suelo, evitando la erosión en terrenos inundables. Así, este árbol no solo ofrece alimento, sino también protección, siendo un pilar silencioso de la biodiversidad amazónica. En su sombra, la vida se multiplica. Pequeñas plantas germinan a su alrededor, hongos se desarrollan en la humedad y reptiles buscan cobijo bajo su follaje espeso. La relación entre el marañón silvestre y el ser humano ha sido moldeada por siglos de coexistencia. Los pueblos ribereños lo conocen bien. De su fruto extraen un jugo refrescante y de sabor ácido, utilizado en bebidas tradicionales. La cáscara, al ser tostada cuidadosamente, se convierte en un manjar energético. Y la cáscara, aunque tóxica al contacto, se aprovecha para obtener aceites industriales y productos medicinales. Pero más allá del uso, hay una comprensión ancestral del respeto que este árbol merece. Los antiguos curanderos decían que quien tala un marañón sin pedir permiso a la selva atrae la desgracia, pues este árbol está habitado por espíritus protectores que velan por el equilibrio del bosque. En el vasto teatro del Amazonas, donde cada especie cuenta una historia de resistencia y belleza, el marañón silvestre,
Anacardium giganteum, se alza como emblema de la exuberancia natural y la interdependencia de la vida. Su presencia es un recordatorio de que incluso los frutos más comunes esconden misterios cuando se observan desde la lente de la naturaleza salvaje. Su perfume dulce se mezcla con el olor de la lluvia, sus raíces sostienen la tierra y su fruto alimenta a la fauna y al hombre. En él, la selva ha depositado siglos de evolución y poesía vegetal. Contemplar un marañón silvestre en su entorno natural es asistir a una lección viva sobre la generosidad del bosque y la armonía que une a todas las formas de existencia bajo el manta verde del Amazonas. En lo profundo del Amazonas, donde el murmullo de las hojas se confunde con el canto de los pájaros y el fluir constante de los ríos, descubrimos que la verdadera grandeza de la naturaleza no reside en su tamaño, sino en su equilibrio. Cada planta, desde la más diminuta hasta el árbol más imponente, cumple un papel esencial en la sinfonía de la vida. La selva no es solo un paisaje exótico, es un organismo vivo que respira, siente y reacciona. Una red de conexiones tan compleja que aún hoy la ciencia apenas comienza a descifrarla. Entender esto es comprender que cuando una planta desaparece, no solo se extingue una especie, sino una parte de nuestra historia, de nuestra identidad como habitantes de este planeta compartido. Hemos sido testigos de una belleza tan extraordinaria que desafía las palabras, pero también de una fragilidad que exige respeto y acción. Las plantas del Amazonas son guardianas silenciosas del aire que respiramos y del agua que corre por nuestros ríos. Sin embargo, su voz se apaga lentamente bajo el peso del fuego, la tala y la indiferencia. Cada árbol derribado, cada flor perdida, representa una herida abierta en el corazón del mundo. Es urgente que aprendamos a mirar más allá de lo aparente, a reconocer que el bienestar humano no puede desligarse del bienestar de la tierra. Lo que ocurre en la selva repercute en nosotros porque somos parte del mismo tejido vital. Que este viaje por las profundidades del Amazonas despierte en nosotros una nueva forma de ver, de sentir y de actuar. No basta con admirar su esplendor, debemos comprometernos a protegerlo. Las generaciones futuras merecen heredar un mundo en el que el verde no sea un recuerdo, sino una promesa cumplida. Que cada hoja que brota, cada flor que se abra, nos recuerde que aún hay esperanza mientras exista voluntad. El Amazonas sigue respirando, pero su aliento se debilita, y solo nosotros podemos devolverle la fuerza.